Si hablamos de acondicionamiento protésico, concretamente en el arco maxilar, una de las causas de queja o de indicaciones de los pacientes es que le molesta el acrílico en la parte posterior. Normalmente, entonces, el odontólogo que le da la famosa reflejo de náusea. ¿Qué es lo que hace el odontólogo? Coge un fresón o un pimpollo y le quita la parte posterior. Al quitar la parte posterior, le está quitando sellado a la dentadura. Toda dentadura se sella en la parte posterior, se sella concretamente en la aponeurosis palatina. ¿Qué es la aponeurosis palatina? Es la parte gruesa del paladar blando que se une a la parte posterior del paladar duro. La espina nasal posterior, que es el límite posterior del paladar duro, de ahí se une la aponeurosis palatina, que es la franja gruesa del paladar blando. Y a esa franja gruesa de paladar blando es donde llega y se hace el sellado de la dentadura. Una dentadura que no llegue a paladar blando grueso no tiene sellado. ¿Ok? Detrás del paladar blando grueso sigue el paladar blando delgado, que es la úvula que realmente ahí no nos vamos a meter. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo acondicionar protésicamente y verificar que efectivamente ese paciente, lo que le voy a dar, lo que le voy a dar va a dar el resultado que yo quiero? Entonces, la palabra acondicionar es prever, pronosticar que lo que yo voy a hacer lo va a tener luego el paciente y lo va a soportar, llamémoslo así. Yo no puedo decirle a un paciente, vea señor, señora, yo le voy a alargar la prótesis y eso le va a dar un beneficio tremendo y lo voy a dar ya cuando la prótesis esté terminada. Y llega el paciente y me dice, doctor, qué pena, yo no aguanto eso, me va a molestar. Entonces la palabra acondicionar, ¿qué es lo que implica? Verificar que lo que yo quiero hacer realmente lo puedo hacer. Entonces uno puede tener materiales. Y aquí viene el tema, ¿qué material yo utilizo para hacer un buen acondicionamiento protésico? Si tengo Q-Liner, que es un acrílico duro de la casa GC América, acrílico que puedo colocar directamente en boca, fantástico. Lo coloco en boca, alargo normalmente la zona que le falta, normalmente el paladar, vemos que el acrílico puede llegar hasta la mitad del paladar duro y me falta toda la parte más para llegar al paladar blando. Entonces le coloco Q-Liner directamente en boca y extiendo la dentadura. Pero si no tengo Q-Liner, ¿qué voy a hacer? Entonces, en el plan B. ¿Cuál es el plan B? Tú puedes coger una lámina de cera, colocas tu dentadura en el paciente, colocas una lámina de cera cortica, moldeada directamente a la forma de la bóveda palatina hasta la extensión que tú quieres llegar. Preparas acrílico, un acrílico de auto, pero previamente, antes de colocar el acrílico de auto, ojo, no te acerres, acrílico de auto directamente en boca, pero bajo unas condiciones controladas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Le vas a quitar al borde de la dentadura, en la parte posterior, vas a desbastarle un poquito al acrílico, aproximadamente 5 milímetros, para generar un empate adecuado del acrílico nuevo, sea Q-Liner o sea acrílico convencional de auto, directamente a ese acrílico que tiene el paciente. Como previamente le has colocado una lámina de cera, tú preparas acrílico y lo llevas a un estado, digamos, que ya te permita un estado, digamos, plástico, que lo puedas manipular y coges una pequeña cantidad y la llevas directamente a boca y la colocas sobre la cera que has colocado previamente sobre la mucosa, y la visualizas o la puedes difuminar o llevar que te quede delgadito con respecto al contorno del paladar que tiene el paciente. Dejas que digamos que se endurezca, que polimerice, lista, y cuando ya ese acrílico ha polimerizado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vas a retirar. Lo retiras de la boca, le quitas la lámina de cera y lo colocas en agua caliente, lo más caliente posible. Eso hace que haya una liberación de monómero, lo cual eso ese monómero ya no le va a molestar al paciente. Ahora, para hacer un buena, ¿cuál es la razón de extender el beneficio que va a tener un acondicionamiento protésico? Que me va a permitir tener mayor área para colocar luego un material que me acondicione la mucosa, que se llama acondicionamiento blando. ¿Qué es lo que vas a hacer? Si voy a ocupar la misma área con el mismo grosor del acrílico, el Coe Comfort, que es el material de acondicionamiento que se usa usualmente, no va a tener ese volumen adecuado para tener realmente capacidad que la mucosa libere la presión. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a coger un fresón o un pimpollo y internamente le vas a quitar de 1 a 1,5 milímetros la parte interna de la dentadura. Y le vas a quitar, no a perforarla, le vas a quitar más o menos 1 milímetro, milímetro y medio, generando un espacio. Ese espacio ya fue generado en la parte posterior con la lámina de cera. Te vas a quitarle al acrílico que traía el paciente y lo nivelas con el espacio que tú te ubicaste cuando tenías la cera. Ese espacio le vas a colocar luego a esa zona Coe Comfort. El Coe Comfort, cuando se coloca en boca, en acondicionamiento tisular, tiene que verse blanco. El Coe Comfort se cambia cada 8 días. Tú no puedes dejar un Coe Comfort durante 15, 20 días, un mes. Ya no sirve, porque se endurece. El Coe Comfort es un material de acondicionamiento que obligatoriamente tienes que cambiar cada 8 días. Le colocas Coe Comfort, lo llevas a boca y vas a ver que tiene un color blanco. Eso te está garantizando que va a haber un grosor de material que actúa como una almohadilla, por eso la palabra confort, que va a dar conformidad, o sea, confort, comodidad al paciente. Entonces, si tú ves que en alguna parte el Coe Comfort se ve translúcido, se ve del color del acrílico, simplemente le quitas un poquito, coges un fresón o un pimpollo y eliminas un poquito más y le vuelves a colocar Coe Comfort en menor cantidad. Es importante que al hacer ese acondicionamiento protésico, el beneficio que va a permitir es que el tejido va a distribuirse la carga. En la parte ística, la parte de líquido, la parte tisular, se va a distribuir mejor la carga, por lo tanto, va a volver a una condición de salud que, no, que es la que tenía anteriormente. Entonces es importante coordinar acondicionamiento protésico con tisular para que el beneficio se dé realmente a nuestros pacientes. Nunca se podrá colocar una dentadura sobre tejido enfermo. Siempre tiene que colocarse sobre tejido sano.